Paz de Cristo y bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. Te saluda tu hermana Mónica Liliana Pérez y en esta ocasión es un honor para mí y para todo el equipo tener con nosotros al hermano Félix Cagiola Insunza, que fue pastor, obispo presidente y bueno, hermano Félix, bienvenido. Es una lista grande que tendría que dar de los cargos que ha tenido dentro de la iglesia y misionero también. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bienvenido. Gracias, hermana Liliana. Me da mucho saludarte y saludar a todos aquellos que nos están viendo y felicitarlos por este ministerio que están dejando huella. Gracias. Estamos para servir. Gracias, bienvenido, hermano. Tengo en mis datos, hermano, que usted fue bisnieto de la primera generación de apostólicos. Así nacido es. en Guamúchil, Sinaloa. Ahí mismo. Cuéntanos un poquito, hermano Félix, sobre su niñez. Muy bien. Yo nací en una cuna de apostólicos. Uh-huh. Mi padre fue hijo de pastor. Mi abuelo fue el primer pastor apostólico en Sonora. Uh-huh. La mamá de mi padre era hermana de Maclovio Gagiola. Okay. Sus padres de mi abuela fueron los primeros apostólicos en Sinaloa. Dale. Él se llamaba Miguel y si no me equivoco mi bisabuela se llamaba Nicolasa. De ahí vienen nuestras raíces apostólicas, pero desafortunadamente en el caso mío, Uh-huh. Yo no me crié en la iglesia apostólica debido al fallecimiento de mi padre cuando yo tenía 11 meses. Uh-huh. Sabía de la iglesia, conocía a la familia de mi papá, frecuentaba a mis abuelos que vivían detrás del templo de la primera iglesia de Guamúchil. En Guamúchil. Oía los cantos, pasaba por el templo, pero no había en mí una relación en la iglesia apostólica. Uh-huh. De hecho, hasta los 16 años me acerqué yo a la iglesia apostólica. ¿Ahí en Guamúchil? Aquí. Oh, en Tijuana. Sí, ya llegando a Tijuana, en 1970 fue cuando yo puedo decir que empecé a congregarme en la iglesia apostólica. Uh-huh. ¿Y a qué se debió ese cambio de que se vino de Guamúchil a Tijuana? Mi venida de Guamúchil a Tijuana era por razón de estudiar la preparatoria. Okay. En 1968, México vive una situación estudiantil muy conflictiva. Uh-huh. El famoso 2 de octubre. Exactamente. Que nadie no olvida. Sí, no se olvida. No se olvida. Ese levantamiento de los jóvenes en aquella época, principalmente los universitarios y algunos preparatorianos, Uh-huh. causó muchos problemas en diferentes lugares del país y Sinaloa no fue la excepción. Yo quise estudiar la preparatoria en Culiacán, pero por las huelgas constantes de la universidad, perdí un año y estando en Culiacán con una prima hermana de mi papá, que había estado en Tijuana, me dijo, allá tienes un tío, hermano de tu papá. Dice que si quieres irte a Tijuana y allá estudias la preparatoria. Yo venía a estudiar la preparatoria, Uh-huh. era el fin de mi presencia aquí. Pero llegando, yo le digo, gracias Señor, aunque en ese momento no estaba de acuerdo, me trajeron aquí. Uh-huh. Por primera vez, llegando el día que yo llegué, en la madrugada, ese día estaba aquí en la primera iglesia de visita, Ándale. así rápido. Y bueno, O sea, ¿qué le dijo el tío? Sí, vas a vivir aquí con nosotros, pero vamos a la iglesia. esa fue la condición, exactamente. Vas Dijo, a ir a la bienvenido, yo no lo conocía, él me conoció de bebé. Me dijo, bienvenido, pero si quieres estar aquí en la casa, tienes que acompañarnos. Ándale. En ese momento, ¿qué hago? No tengo dinero para regresarme, no tengo con quién ir. Pues vine no de muy buena gana y ese día estaba celebrando la primera iglesia el derramamiento del Espíritu Santo el 1 de noviembre, Uh-huh. que se celebra desde Sí. que sucedió allá en Villaldama, Chihuahua. Y había una plataforma, a lo mejor tú te acuerdas, ahí donde estaba el piano, era Sí. algo así, tenía escaloncitos. Ajá. Mi tío tocaba el bandolón o el tololoche. El tololoche. Y me sentó ahí y él tocando. Y yo viendo a toda la gente, todo nervioso, inquieto. En crisis estaba yo. Claro. Porque ¿Cómo no? me sentía avergonzado. Y a los 16 años. A los 16 años, cuando uno cree que el mundo se lo puede comer. Y como no estaba en mi corazón ni en mi mente entrar a la iglesia apostólica,
eso me puso en crisis. Ujú. Pero gracias a Dios que fue el instrumento mi tío y su familia, que empezaron a traerme, y no duré mucho tiempo. Yo llegué en noviembre y para el mes de marzo ya había sido lleno del Espíritu Santo, Ay, antes de bautizarme. Y 4 meses. sí, y en el mes de abril me bautizaron en Mexicali. O Así es sea, como yo llegué. el Señor dijo, ya, Rápido, hasta hay rápido. que agarrarlo y darle una buena para que se decida. Así fue. Pero bueno, yo creo que también las oraciones de sus antepasados, ahí estaba la semilla, aunque usted era un bebé y no conocía del Señor, pero el Señor sí lo conocía a usted, ¿verdad? Sí, yo entiendo Porque fue ahora. muy rápido. Sí, sí. Hasta yo me extrañé porque yo era muy duro. Ujú, Tenía muchos problemas emocionales. ujú, Mi vida en la infancia fuera de la iglesia, yo me crié con mi abuela, que era viuda, mi madre era viuda, 2 tías más eran viudas. ujú. Todos éramos huérfanos en la casa. Vivían mis Mm, tías junto con mi mamá y para poder salir adelante nos mandaban a vender a la calle. ujú, Yo era vendedor ambulante en la calle, vendiendo tamales, vendiendo chicles, vendía sodas en el cine. De esa manera me hacía recursos para la escuela y para la ropa, porque mi ujú, mamá batallaba mucho, mucho ujú. económicamente. Entonces, al criarme fuera del ambiente de la iglesia, yo almacenaba en mi corazón mucha inconformidad, Claro. porque al no haber conocido a mi padre y las circunstancias en que él murió, eh, anidaba en mi corazón un deseo de venganza. Ujú, Gracias a Dios que no me permitió, ujú. porque mi padre muere en razón de una riña que tuvo y ahí lo golpearon tanto que a los pocos días murió por causa de los golpes. Oh, Entonces yo llego a la iglesia con muchos traumas, casi no hablaba, era un muchacho muy callado, precisamente porque mi mente revolucionaba mucho ujú. y sin Dios sobre todo, sin Dios. Claro. Pero cómo, bueno, qué bonito testimonio porque cómo el Señor viene a transformar todo, ¿no? Y hasta eso que usted tenía en su corazón de ese jovencito, pues con carencias de amor, con carencias de mucho tipo de carencias, el Señor vino y llenó todo y lo transformó. Y ese jovencito llegó a ser pastor, obispo presidente y bueno, hasta misionero, ¿verdad? Gracias a Y Dios. está aquí ahora. Hermano Félix, ¿cómo fue el llamado al ministerio? Porque a los 4 meses se bautizó, fue rápido, ¿no? Me imagino. ¿Cómo fue? Eh, el hermano Marcelo Pacheco, que era mi pastor, que fue el que Dios usó, eh, un día estando por allá más o menos donde está el lobby, me encontró y me dijo, quiero hablar con usted. Y cuando el hermano Marcelo decía a alguien, quiero hablar con usted, Ay, ay, todo ay. mundo pensamos, ¿qué hice? Tú lo conociste, él era Sí. un hombre de carácter serio, muy exigente, sus pastoral fueron muy rectas. Y cuando me habló a la oficina, que estaba ahí arriba, me dijo, he pensado en usted para que lo instalen en el diaconado. Ujú, Antes le llamaban para que sea apartado. ujú, En ese momento le dije, no hermano, no estoy de acuerdo, yo no me siento capaz de enfrentar ese reto. Y me escuchó, me dijo, piénsela, el próximo domingo vuelvo a hablar con usted. ujú. Y efectivamente yo estoy seguro que las oraciones por nosotros obraron de tal manera que en esa semana yo pude hacer una reflexión y aceptar que si Dios me llamaba a través del hermano, ¿por qué no aceptar? Así es. Y mi problema al que yo no me quería enfrentar era tener que estar en una plataforma. En aquella época los diáconos no se subían a la plataforma, Ujú, presidíamos de aquí y luego ante un auditorio como la primera de Tijuana yo me ponía muy nervioso. ujú. Es más, me enfermaba del estómago cada vez que me decían que iba a participar. Todo el antecedente de los traumas, de la inseguridad y todo. Claro, sí, Pero sí, como sí. bien lo dijiste, Dios tiene un plan, un propósito. Él fue transformando mi mente, haciéndome saber que Él estaría conmigo. Acepté el reto del diaconado
Y pues gracias a Dios pasamos y a los 2 años, a los 3 años me ordenaron al ministerio. Pero fue Dios a través de él y del trato que el Señor hizo conmigo para convencerme que yo no estaría solo, sino que Él me acompañaría en el proceso. Y acepté. Y bueno, pues de ahí viene todo el currículum que el Señor me ha permitido vivir. Pero yo sí sé que Dios me llamó, y me llamó en una situación muy difícil, pero Él me sacó adelante. Amén. Esto aunado a sus estudios seculares, ¿no? Porque hizo la prepa, pero también siguió con la universidad. Sí, cuando yo llego, efectivamente, entré a la preparatoria. O sea, se cumplió un propósito. Donde mi tío trabajaba, que era lo que ahora es el tecnológico, allá en Tomás Aquino. Él era el concesionario de la cafetería de la preparatoria, porque no había todavía licenciatura, solo preparatoria. Y yo entré a la preparatoria de la escuela ahí, terminé la preparatoria, duré algunos años sin seguir estudiando por un problema de las matemáticas que fueron siempre mi coco. Salí debiendo matemáticas, no me da vergüenza decirlo. No era mi fuerte. Duré como 3 años para regularizarme, para cubrir la materia, y me casé. O nos casamos, y ya no estaba en el proyecto seguir estudiando, pero... entonces, perdón que lo interrumpa, ¿terminó la universidad o la licenciatura ya casado? Sí, la empecé y la terminé casado. Después de un tiempo, la misma situación, yo tenía ganas de hacerlo, pero las mismas necesidades económicas no me permitían, pero Dios acomodó todo, y Sara, mi esposa, aguantó que yo estuviera ausente de casa casi todo el día por 4 años. Y logramos el anhelo de estudiar la carrera de licenciado en Derecho. Cómo el Señor acomoda todo, ¿verdad? Así es. Hay personas que dicen, no, si ya no lo hice de joven, ya cómo lo voy a hacer casado. Yo sé que sí se puede, yo también terminé mi licenciatura ya casada. Mira. Entonces, la inicié y la terminé ya casada, y pues teniendo a Viviana, ¿no? En este caso a mi hija mayor. Pero el Señor acomoda los tiempos, acomoda todo y nos da la capacidad para hacerlo, y usted lo acaba de decir. En este caso su esposa, junto con usted, mirando el mismo proyecto, el mismo llamado que el Señor les había hecho, porque eso también le sirvió para que usted ya no se enfermara cuando iba a participar, ¿no? En la liturgia. Definitivamente, fue el antídoto para vencer todo eso. Qué bien. Tengo una pregunta aquí, porque en mis notas tengo que su matrimonio inició ya siendo ministro ordenado, ¿verdad? Así es. Su vida matrimonial siempre ha girado en torno al servicio en la iglesia, pero ¿cómo se compone su familia? ¿Su esposa? ¿2 hijos? Mi esposa, Marcela y Benjamín, nuestros hijos, y ahora los nietos, Gilberto Efrén y Marcela Daza. Y en sus inicios, hermano Félix, ¿fue difícil ser padre y pastor a la vez, y estudiante y todo al mismo tiempo? Pues los roles, vuelvo a hacer énfasis, el Señor nos ayudó. Fue una época muy difícil económicamente para mi esposa y para nuestros hijos, pero la misma necesidad, tanto ella, que hizo un gran esfuerzo por acompañarme en el proceso, y sacar adelante a los muchachos, porque ellos estaban en el kinder. Y cuento una anécdota que una vez Benjamín, yo estaba en la universidad en las mañanas de lunes a viernes, y en la escuela donde yo trabajaba en las tardes. Entonces salía temprano y regresaba en la noche. Y el único día libre realmente era el sábado. Y en una ocasión Benjamín quería que saliéramos a pasear. Y le dijimos que no podíamos porque había una actividad en sábado. Ay. Ellos sufrieron más que yo. Yo siento que los niños y mi esposa llevaron la carga más grande, pero sus actitudes, primero de mi esposa, y que luego después los entonces niños aguantaban,
Benja me reclamó, me decía, pura iglesia, pura iglesia. Y bueno, él no entendía, pero era la verdad. Ujú. Era la verdad, porque cuando yo no iba a la universidad nos íbamos a las actividades de la iglesia. Pero Dios, mi esposa y los hijos me ayudaron a ser padre pastor después, porque ellos renunciaron a todo junto conmigo. El Ujú. pastorado lo iniciamos en la séptima iglesia y el Señor nos confronta y me dice, si tú quieres progresar en una oración ahí en la séptima, tienes que dejar el trabajo. Yo trabajaba para el gobierno federal, ya empezaba a dar clases en las preparatorias, ya tenía un despacho abierto con otro abogado, vivíamos en Otay, en una casa del Fobiste, que no era una gran casa, pero en una zona tranquila, todo lo tenía Ujú. supuestamente arreglado. Sí, Pero cuando el Señor nos llama a dejar todo, a una dependencia total. absoluta. Si no dejas todo y dependes de mí, no vas a progresar. Entonces volví otra vez a apelar a Sara, le digo, ¿cómo ves? Y Sara siempre ha sido, si Dios te lo dice, yo te acompaño. Amén. Y los muchachos que ya eran unos jovencitos de 8 o 9 años, también hasta la fecha han sido para mí, mi esposa y mis hijos, quienes me han sostenido las manos para Ujú. cumplir. Pero Ujú. definitivamente el Señor tenía todo diseñado, nada más quería que nosotros nos acomodáramos. Pero Ujú. solo con la ayuda de Dios lo hemos logrado. Así es, así es. ¿Y dejó todo? Todo. Hablé con el abogado, tenía yo algunos asuntos en proceso y le digo, abogado, no voy a poder seguir con este asunto. Ya hablé con mis clientes, ellos están de acuerdo que tú lleves El los caso. juicios. Me dijo, bueno, si es tu decisión, ¿qué voy a hacer? Entonces yo le pasé los asuntos que tenía, se cerró mi parte en la oficina, fui a hablar con el director de la escuela, le dije que iba a renunciar, que ya no me considerara para el siguiente ciclo. Dejamos la casa del Fobiste y nos fuimos a vivir a 2 cuartitos en la séptima iglesia que acondicionamos como casa pastoral. Ujú. Y así empezamos, en ceros, dependiendo totalmente de la poquita economía que tenía la séptima iglesia en esa época. Ujú. Y el Señor cumplió. Absolutamente, no. Tenemos testimonios en la séptima iglesia. Mi esposa, pues muchos la conocen, ha sido una persona luchona, pero su cuerpo ha sido débil. Ujú. Ella, desafortunadamente, las enfermedades le han estado tocando la puerta, como a mí también. Ujú. Nada más que ella tiene más crisis que yo. Entonces mi preocupación era, si dejo el trabajo con el gobierno, no voy a tener atención del ISSSTE. Ajá. Era lo que más me preocupaba. Y yo le dije a ella, ¿cómo ves? Dijo, mira, Dios va a proveer, no te preocupes. Ujú. Y luego llega, y qué bueno que tengo la oportunidad de reconocerlo públicamente, la hermana Conchita Llano, Ujú. que tenía en la farmacia ahí cerca de la Sí. séptima iglesia por el bulevar. Y nos manda a llamar y dice, hermano Gagiola, quiero que usted sepa que aquí todos los medicamentos que usted necesite y su familia se los vamos a otorgar gratis. Gloria a Dios. Y no solo eso, me dijo, también he decidido otorgarle una ayuda cada semana Ay, ay, ay. para que se apoye. Ujú. Lo que la iglesia, lo poquito que nos daba y lo que la hermana Conchita nos apoyaba, salíamos adelante. Qué bueno, gracias Pero el a Señor Dios. obró de tal manera que la iglesia empezó a crecer, los hermanos empezaron a aportar Ujú. y bueno, las mejores épocas de nuestro matrimonio después de haber aceptado el pastorado fueron esas donde veíamos la Ujú. mano de Dios aquí y allá, porque estábamos absolutamente dedicados todos. Ujú. Así es, Ujú. Tantos testimonios de esos que puede contar, hermano. así ¿Qué es. más nos puede decir de las grandezas que el Señor ha hecho en su vida? Pues bueno, una de ellas es poder lograr que no solamente yo pudiera sanar emocionalmente Ujú. y espiritualmente, sino que me haya acompañado desde el principio una mujer que nació y creció en casa pastoral, que ha tenido una vivencia con sacrificio con sus padres y que nos haya dado 2 hijos también, lo reitero, que han sido valientes con nosotros Ujú. y que estemos cumpliendo un proyecto que no lo teníamos en mente de parte de Dios. Ujú. Me veo atrás
Y digo, no soy yo, es Dios Así con es. nosotros. Nos ha dado experiencias muy grandes de saber que tú entrégale todo a Dios, Él se encarga. Ujú. No dependas de tu capacidad, de tu intelecto, no dependas de lo que tú puedes humanamente hacer, sino deja que Dios haga. Para mí el milagro más grande es que Dios nos transforma de no ser a ser. Ujú. Y Sara y yo nos sorprendemos, todavía vemos, digo, fíjate todo lo que Dios nos ha concedido. Y sin embargo, en el camino pues tuvimos que pasar pruebas, Ujú. y la prueba más grande es la sabiduría para poder confrontar los diferentes retos que tiene una familia pastoral frente a una demanda de la iglesia, donde puedes conjugar Ujú. tu rol de padre, de esposo y de pastor. Sí. Pero lo sorprendente para mí es que Dios me ayudó a acomodar junto con Sara y los muchachos todas las cosas. No, hemos sanado de enfermedades tremendas. La provisión de Dios siempre ha estado con nosotros, nunca nos ha dejado en las épocas difíciles. Pero lo más sorprendente es cómo Dios nos ha modelado. Ujú. Para mí esa es la experiencia más grande a los dos. Yo no quería ser pastor. 11 años duré sin aceptar ser pastor. Ujú. Ministro, ayudaba a los pastores, era maestro de la escuela bíblica. Bueno, les digo y se ríen, el único cargo que yo no tuve en la iglesia fue ser director de las señoras. Es el único. Pero ya me tocaba en la presa. No sé si fue en la presa o fue en Los Pinos, pero Sara sabe mejor la historia. Las hermanas no querían ser candidatas. Yo tenía que tener una representante y no, hermana, no, yo no tampoco. Le dije, miren, no hay problema. Yo voy a llegar a la reunión y les voy a decir, ¿saben qué? Como ninguna hermana quiso ser, yo represento ahora a las Dorcas en aquella época. No, hermano, no. Bueno, pues es que ninguna de ustedes quiere ser. Me hubiera tocado. Históricamente, pero no me dejaron. No lo dejaron al final. Así es. Pero Dios ha compaginado con nosotros grandes cosas y la experiencia en el campo misionero. Ujú. Fue una experiencia para los dos muy grande porque crecimos, aprendimos. Vemos que la experiencia ayuda, Ujú. pero no es el arma efectiva contra los ataques de Satanás. Ujú. Yo no reprendí al diablo diciéndole todo lo que Dios nos ha concedido ser y tener, no. Ujú. Tuvimos que ayunar más, oramos más, dependíamos más de Dios. El reto para ganarse un alma, al menos en República Dominicana, es muy grande. Ujú. Entonces, la mano de Dios es la providencia más, diríamos, potentosa que nos ha sacado adelante. Es lo más grande, el cambio de nosotros y que nos haya usado y nos siga usando el Señor sin poner límites, porque ahora nos Ujú. sorprendemos. Antes poníamos límites, ahora no hay límites. El Señor donde quiera, sé que Él nos va a ayudar Ujú. y todavía hay mucho que hacer, si Él quiere, ¿verdad? Amén. Y todo porque fueron obedientes al principio. Quiero pensar que ese llamado que le hizo el Señor en la séptima iglesia, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho no por el seguro, no por la economía, no por mis hijos están chiquitos y más adelante, ¿verdad? No sabemos qué hubiera pasado. Pero gracias a Dios que obedecieron al llamado y que su esposa, una mujer que nació dentro de un hogar pastoral, ya le sumó, le agregó al trabajo que estaba haciendo usted también, ¿no? Como pastor. Ya traía ella tablas, vamos a decir. Así es. Ya ella creció en un hogar donde se hablaba de fe, pero se vivía la fe. Entonces eso le agregó a usted, le sumó, ¿verdad? Y Definitivamente. pues gracias a Dios por ese tipo de mujeres y Así es. que agregan al llamado de pastoral, ¿verdad? Eh, hubiera sido otra historia quizá la que estuviéramos contando ahorita de no ser así. Triste historia hubiera sido. Así es. Y también de acoplarse, no quiero usar la palabra acoplarse, de unirse al mismo llamado junto con sus hijos,
sembrar en ellos, hacer que ellos también amen el trabajo pastoral. Porque no es fácil, hay muchas familias pastorales que los hijos no quieren seguir ese llamado, porque es un llamado familiar al fin y al cabo, ¿no? Es un equipo. Cuando Dios llama, llama a todos y trata con cada uno diferente. Así es. Pero a veces es muy lamentable cuando ese equipo no se logra y los hijos sufren las consecuencias. Y a veces son las circunstancias, porque no es ni el papá ni la mamá. Se dan situaciones en la vida pastoral que los hijos a veces no están preparados para vivir. Trabajo pastoral es sacrificio, definitivamente. No importa el pastorado que se tenga, aún de la iglesia más grande con todos los recursos, es sacrificio, porque la iglesia demanda atención y la familia se queda sin la atención. Hemos escuchado testimonios muy tristes donde los hijos reclaman que su padre se los quitó la iglesia. Y la iglesia no le quita el papá a nadie. Claro. Es una mentira, pero el enemigo usa esas estrategias. Más bien, nosotros elegimos servir a Dios de esa manera y no ha habido entendimiento, no ha habido algo que se compagine, la parte que te toca a ti, que me toca a mí. Y contentamiento con lo que nos toca vivir, o el tipo de llamado que el Señor hace a tal o cual persona. Puede que no haya ese contentamiento de decir, no, es que yo quiero ser la mano derecha y te toca ser la mano izquierda, ¿no? Entonces, si no estamos de acuerdo con el llamado que el Señor hace a alguno de los miembros de la familia o a mí misma, pues no lo vamos a hacer con gozo, con paz, con alegría, no lo vamos a hacer como el Señor demanda que se haga, con amor, con entrega, con pasión, ¿verdad? Así es. Como me imagino que lo hicieron ustedes desde el día 1. Sí, definitivamente, y dicen los dominicanos, vuelvo y repito. Ponerse de acuerdo es la clave. Que los hijos vean una bendición. La iglesia es una bendición para la familia. Así es. La iglesia no solamente nos apoya para comer, para vivir, porque se da, más en México, yo puedo decir, la iglesia apostólica es una iglesia hermosa porque valora el trabajo pastoral. Y el reto para los compañeros pastores que tienen hijos todavía bajo su tutela es que los hijos vean esa bendición en todos, es de todos, no es solamente del pastor, la esposa. Ahora se celebra la familia pastoral, antes se celebraba solo el pastor. Es el día del pastor. Y la esposa pasaba porque la pasaban, se acomodaba porque la pasaban los hijos, pero al que se le reconociera el pastor. Y el trabajo pastoral es del equipo, es de la esposa, hace su parte la esposa, hace su parte los hijos. Y cuando se entiende así, como dices, toman el rol cada uno, hace lo que le corresponde y Dios bendice. Porque es la bendición de Dios. No hay otra razón para que nuestros hijos sean protegidos, cubiertos. Y ahora para nosotros, nuestros nietos, ver a nuestros nietos en la iglesia sirviendo y con el deseo de ir más adelante, decimos, ¿qué mejor pago podemos recibir? Como dice el Salmo 128, y verás a los hijos de tus hijos. Qué bendición. Mucha bendición. ¿Cuántos testimonios? ¿Qué testimonio en su vida nos puede contar, hermano? Yo sé que hay muchos, pero... Bueno, el testimonio de haber bautizado a mi mamá, entre muchos. Mi madre conoció el evangelio de niña, no creció en la iglesia apostólica, pero muy cerca de la iglesia porque se bautizó su mamá y dos hermanos de ella, y ella creció y creció, pero duró 50 años para aceptar ser bautizada. Nadie es profeta en su tierra. Yo cada vez que iba a visitarla, le hablaba, hacía cultos en la casa y mi mamá no reaccionaba. Yo le decía, Señor, concédeme ver a mi madre bautizada. Sara hablaba con ella. Bueno, había muchas maneras. Ella sabía todos los himnos del himnario casi. Ella se casó en la iglesia apostólica. Su boda religiosa fue en la iglesia apostólica.
Ujú. Mi papá y mi mamá nos presentaron a mi hermana y a mí en la iglesia apostólica. Yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué mi madre no acepta? Le digo, mamá, usted no necesita ser evangelizada, arrepiéntase. Sí, mi hijo, un día. Hasta que sí nos dio la sorpresa. Me dijo, no me quiero bautizar. Digo, Señor, Señor. gracias por concederme esa bendición. Y fui a Guamúchil, fuimos, la bauticé. Después, a los años, se bautizó su esposo, mi padrastro. Ujú. Y bueno, el que ellos hayan entrado también a la puerta, existe la posibilidad, por la promesa del Señor, que mis hermanos, los hijos de él y de mi mamá, y mi única hermana que es mayor que yo, Ujú. puedan ellos encontrar lo que yo encontré. El que el Señor me haya cambiado a mí y haya cambiado a mi madre, haya tocado a mi padrastro, porque a veces uno predica a mucha gente, se esfuerza por mucha gente, buscas que se salven hasta los que jamás te imaginaste, pero tienes a gente muy cerca en tu casa, Sí. que es lo triste, que a veces, habiendo ganado a otros, ellos no se salvaron. Ujú. Entonces digo, gracias Señor, porque convertiste tú a mi madre y a mi padrastro. Ujú. Y ellos siguen congregándose allá Mi en mamá murió Guamúchil. este año en el mes de febrero. Mi Oh. padrastro ya tiene como 3 o 4 años que murió. Oh, Pero los dos murieron dentro de la iglesia. gloria a Dios. Y mis hermanos lo saben. Ellos conocen, pero bueno, esperamos que Dios haga la obra. Ujú. Ujú. Así es. Pues gracias a Dios que ella dio el paso, ¿verdad? Que ya, como dice usted, ya conocía. Así es, Ya nomás era que conocía, aceptar. hacía falta dar ese paso. Hermano Félix, en mis notas tengo que usted fue pastor en la ciudad de Tijuana, en la 7ª, en la 10ª, en la 20 y en la 1ª. Así es. Presbítero, coordinador de educación, secretario, obispo presidente, obispo interino en distritos de Elgin y Mérida, secretario general por 2 periodos y misionero en República Dominicana y pastor en Santo Domingo por 4 años Así y 4 es. meses. Toda una escuela en el liderazgo. Así es. ¿Qué aprendizaje le ha dejado esto? Todavía no termina, ¿no? La escuela, me imagino, pero en este tiempo, ¿qué le ha dejado a usted? Yo les diría a quienes nos escuchan que entregarse a Dios es la solución a todo. Entrégale todo a Dios, lo que Él te pida. Él se va a encargar de lo demás. Como dice su palabra, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La experiencia es que el Señor es fiel, Ujú. que no importa dónde estés, lo que tengas que hacer, nunca le digas a Dios que no. Cuando yo le dije que no por 11 años, mi familia sufrió las consecuencias. Ujú. Yo sí asistía a la iglesia, cumplía todos los roles, los hacía, pero no quería enfrentar a lo que Dios me había llamado desde el principio y que Sara estuvo orando para que yo fuera pastor. Entonces yo diría, lo que he aprendido es que hay que dejarle a Dios todo, haciendo nuestra parte y queriendo servir. Ujú. Al Señor hay que servirle. Como dice el himno, al Señor yo le quiero servir. Ujú. Entonces yo les diría a los que todavía no se deciden, entréguense a Dios, sírvanle a Dios y Él se encarga de lo demás. En su caso, hermano, ¿cómo fue el llamado específico para el pastorado? Estaba orando en la casa de Otay un mediodía, no recuerdo por qué estaba orando esa hora. Y ya se acercaba la convención del Distrito del Noroeste, que estaba en Obregón. Y estando orando, yo diría, como dice el hermano Efraín Villa, un fuerte pensamiento vino a mi mente, donde Dios me reclamó. ¿Qué esperas? Te he dado todo lo que tú has pedido y tú tienes que tomar una decisión. Ya no hay pretexto, ya había terminado la universidad, tenía la casa, tenía trabajo con el gobierno, tenía una esposa que yo había pedido, no los hijos que queríamos, pero los que Dios nos dio, hombre y mujer, gloria a Dios. Ujú. Dice el Señor, ¿qué más quieres? Y ahí me confrontó.
y lloré, pedí perdón y me bajé para decirle a Sara, ¿cómo la ves? El Señor me confrontó y yo ya no puedo decirle que no. Y ella me dijo, pues todos estos años he estado pidiendo que tú seas pastor. Oración contestada, que sí, me dijo adelante. Le dije, pero tú sabes que el distrito noroeste es desde Navojoa, Sonora, todo Baja California hasta Loreto, Baja California Sur. Si yo hablo con el obispo y el obispo decide darme una oportunidad de pastor, va a ser en cualquier lugar de todo el distrito. Y salir de Tijuana, que es un clima muy bueno para ir a Sonora o a Baja California Sur, pues va a ser difícil. Dijo, no importa. Si Dios te ha confrontado y tú aceptas, donde el Señor nos mande, nos vamos. Esas son las buenas. Esas. Dije, bueno, si ella, que es la que ha sufrido ahora todo este proceso conmigo por no aceptar, y acepta el reto, eran niños, nuestros hijos. Nos fuimos a Obregón, hablamos con el obispo. Primero hablamos con el hermano Josué Mendoza, que era nuestro pastor, compañero de la juventud y hasta de la misma edad. Y le dije, ¿cómo ves? Quiero hablar con el obispo del distrito porque me voy a poner a sus órdenes en lo que él quiera. ¿Y quién era el obispo en ese tiempo? El hermano Ismael García, de Márquez, de Mexicali. A él le dio mucho gusto porque pues, nos iniciaron juntos, nos ordenaron juntos. Yo tengo muchos años pastoreando y tú no has querido. Me decía, licenciado, qué bueno. Dijo, yo voy a hablar con el hermano Ismael, a ver a qué horas te puedo recibir. Habló con él y el hermano Ismael me dio un espacio, hablamos y él le dio mucho gusto porque él había sido de los obispos que decía, hermano Gagiola, ¿qué? Hermano Gagiola. Y yo como que no oía. Cuando supo que yo quería apoyar, dijo, bienvenido. Me dijo, yo le aviso si hay alguna oportunidad. No, adelante, hermano. Le dije, bueno, van a pasar a lo mejor meses o años. Al siguiente día me manda a hablar y me dice, hermano, hay una oportunidad de pastorear. Se va un pastor a Estados Unidos y entrega a la iglesia. ¿Cómo? Pues, hermano, usted diga. Me dice, mire, es en Tijuana, ¿no? Le dije, hermano, en Gloria Tijuana. a Dios. ¿Qué le puedo decir? Y estaba dispuesto a irme a Navojoa, a Loreto. Dijo, en Tijuana. Y es la 7ª iglesia. Más mejor que dijo. Le dije, hermano, en Tijuana, no importa dónde. Si usted quiere otra parte, vamos. No, dijo, en Tijuana en la 7ª. Adelante, haga los trámites, usted me dice y le damos. Así fue. El Señor trabaja rápido. Él arregló todo, así ha sido con nosotros, ¿eh? Sí. Ha ido arreglando todo rápido. Y es que cuando es algo de parte de Dios, Él acomoda los tiempos, los espacios, los horarios, todo lo acomoda. Nosotros hemos visto es eso, acomodando nuestras vidas así. Nada más es, dile que sí y lo demás viene por añadidura. Así Sin es. que lo busques, porque alguien ha pensado. Yo veo y digo, no, yo no busqué eso, llegó solo. Si tú quieres servir, habla con tu pastor o con tu obispo y Dios le va a hablar a él y le va a decir, ponlo allá o no lo pongas o deténlo un poquito. Pero es Dios, yo digo porque yo lo viví como obispo. Así es. O sea que no solamente lo sentí, lo viví como obispo y como obispo presidente. Que a veces viene alguien en nuestra mente y dice, ¿por qué? Es que Dios quiere algo con esa persona. Y nada más hay que darle el mensaje. Yo aprendí a oír, obedecer. Mi esposa también. Y bueno, todo lo demás ahí está. Gloria a Dios. Amén. En este caso, ahorita que mencionaba usted eso, pensé que estuvo de los dos lados usted, ¿no? Desde el que fueron y le dieron el mensaje al obispo hasta usted como obispo y dar mensaje a alguien, ¿verdad? Exacto. Porque usted fue y dijo, estoy dispuesto a lo que Dios disponga de mí. Y pensó, van a pasar tiempo. Así es. Va a pasar tiempo, no creo que de un día para otro. Que de un día para otro. Así sucedía, ¿eh? Sí. No era algo que se daba. Pues el Señor nos sorprendió. Pero gloria a Dios por esa sorpresa. Y siempre sorprende bonito. Muy buena. Y fue en la 7ª iglesia donde empezaron a pastorear. La 7ª iglesia. Con sus hijos pequeños. Sí, Marcela tenía como 7 u 8 años. Y Benjamín es un año menor. Y ahí empezamos, era un grupo pequeño. Por cierto, tuvimos a tu papá congregándose con nosotros. Era un grupo pequeño. Era una iglesia que enfrentaba momentos muy difíciles.
En la primera escuela bíblica no sé si éramos como 15 o 10 o 12. Y en la octava iglesia donde nos congregamos un montón de gente. Cuando recibí la iglesia era una tormenta en Tijuana que tuvimos que quitarnos los zapatos para cruzar la calle de la Séptima, que está así, ¿En qué año fue eso, en hermano? 1988. Ah, Y, y bueno, pero con mucho gusto mi esposa, los muchachos, los niños y nosotros, porque sabíamos que era de Dios, pues. sí. Nosotros no le pedimos tal iglesia, no le pusimos peros al hermano. Y entendimos que si es Dios, tú di que sí. Ujú, Y era un reto porque muchos no querían la séptima. ujú, Humanamente hablando, decían, no, la séptima. Tiene muchos años en unas condiciones difíciles. Y bueno, digo, pues es que si Dios te llama, Él te habilita. ujú. Y, y pues así se dio, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de ahí a dónde fueron? De ahí nos pasamos a la 10ª iglesia, a Ujú, petición del obispo, siempre lo ujú, que el obispo decía. ujú, Hermano Gagiola, queremos que nos ayude como presbítero. ajá, Entonces sí pasaron 3 años y medio en la séptima y nos llevó el obispo, que era el hermano Ismael todavía, ujú, a la 10ª iglesia como presbítero. Ahí estuvimos casi 4 años. Y otra vez el obispo me dice, ayúdame en la presa. Ya era el hermano Josué Mendoza. ujú, Licenciado, ayúdame, mira la presa, necesitamos tu ayuda y tu intervención. Vas a ser presbítero en la presa, como tú digas. Él sabía que a la hora que me llamaba, lo que se necesitaba, estaba con él. Nos fuimos a la presa, ahí duramos 4 años. Y estando en la presa como secretario de distrito, ujú, en la 10ª era coordinador de educación, y porque él era de educación había dejado el cargo porque se fue a otro distrito, entonces de la 10ª pasamos a la presa como secretario del distrito. ujú. Y de la presa pues ya fue la elección Como obispo. como obispo y pasó lo mismo que cuando era pastor. Para ser obispo de distrito necesitas 10 años de trabajo pastoral, Ujú, mínimo. En enero yo cumplí los 10 años y 1 o 2 meses después fui candidato. mm. Cumplido el tiempo, El Señor abrió la lo puerta. que siguió, yo mismo no lo creía. Yo pensaba que posiblemente podría ser obispo en algún momento, pero no me tocaba a mí en el orden. Ujú, Era otro hermano que tenía mucho más experiencia que yo. ujú, Pero el Señor quiso, ¿verdad? De esa manera y empezó la experiencia episcopal. Y luego venir a la primera iglesia donde yo había sido miembro, donde como conoció pastor, donde el conocí a mi Evangelio. esposa, donde crecimos espiritualmente, presentamos a los hijos, se casaron los hijos aquí. Ujú, Y bueno, yo lo veía como un sueño. Hace rato que estaba allá atrás pensando, cerré mis ojos y le dije, Señor, gloria a tu nombre, ujú. porque todo lo que ha pasado con nosotros no ha sido otra cosa que tu voluntad y tu cobertura. Amén. 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 Y como decía hace rato, una escuela, ¿verdad? Dentro del liderazgo, pero que se va aprendiendo, sin lugar a dudas, se va aprendiendo en cada escalón, pero también se va enseñando a otros. Es un Eh, discipulado. ajá. A veces hablamos de discipulado solamente en cuanto a células, a evangelismo, pero también dentro del liderazgo debe de haber un discipulado, Así es. porque el Señor te va formando, te va abriendo puertas, te va capacitando, te va habilitando, como dijo usted, pero también para que tú vayas enseñando a otros, vayas dando esa apertura a otros, ¿verdad? Porque uno va madurando, Así ¿verdad? es. Por la edad, por las circunstancias de la vida, uno va cambiando también. Y pues tienes que ir formando, la iglesia va cambiando, la Así es. sociedad va modificándose también y el evangelio es el mismo, pero tenemos que aprender y a enseñar a otros a presentar el evangelio acorde a las necesidades que están. ¿Cómo fue ese cambio, ese modelaje en su vida? O sea, ¿cómo fue usted modelando eso a otros, formando a otros? Pues Dios te los pone en el camino. Ujú, Mm, Mucha gente se acerca para ayudar y es donde Dios te pone en mente quién pudiera ser el que ocupara cierta responsabilidad. Mi suegro me dijo como consejo cuando llegué a la 7ª iglesia,
Usted llegue, y llegamos en enero, Ujú, usted llegue y aunque el año empieza, no cambie nada. ujú, Deje que todo lo que el pastor que se fue dejó, dele continuidad. Usted no ujú. mueva a nadie, salvo una emergencia. Entonces, oír el consejo de otros que ya habían pasado por ahí, que es factor muy importante, no Sí. dejar de oír la experiencia. Y ahí aprendimos a conocer a la gente, a identificar a aquel que tenía ciertos elementos para poder ser líder a nivel local. Primero Dios nos, Ujú. desde el kinder ahí, Sí. ahí aprendimos con los hermanos, para la siguiente etapa de sustitución de líderes locales. Entonces, cuando ya teníamos ese tiempo y empezamos a crecer en todos los sentidos, el Señor puso la siguiente experiencia, ya como presbítero. Ujú. Es una escuela, te gradúas. Sí. Buen grado gana para sí, dice la Biblia. Ujú, Entonces, vas viendo, vuelvo y repito, Dios te pone en la mente el nombre de una persona, ya ujú, sea una hermana para las hermanas, un joven o una señorita y un señor. Y en el caso de los diáconos, que ahora son del ministerio de todos los creyentes, ujú. igual. Tú aprendes y lo compartes en base a tu experiencia, pero también las realidades que estás viviendo en el momento. Sí. Los que ahora son del ministerio de todos los creyentes no viven como nosotros vivimos nuestra experiencia de diáconos. Ujú, Pero así es la obra de Dios. Pensamos en el hermano Rivas, en el hermano Ortega, el hermano Maclovio. Esa fue la primera generación. Mi suegro, la segunda generación. ujú, Y cada uno heredó esa experiencia y el llamado de Dios para poder capacitar a otros. ujú, Y tanto enseñarles como corregirles, ahí está el reto, ¿no? Cómo tratarlos de tal manera que vean que Dios los llama, pero que tienen que estar sensibles a lo que uno como pastor o como obispo, en el caso de los pastores, pueda uno decidir. ujú. Ya no pensar en lo que yo creo, sino pensar en lo que Dios quiere a través de mí. Así es. Y que el hermano al que hemos tocado el corazón para que participe, vea que el que lo llama es Dios. Ujú. Yo siempre he dicho, no te llamé yo, te llamó Dios. Dios Amén. puso tu nombre en mi mente. Cuando yo me vaya, porque un día me voy a ir, ya no voy a ser, Dios te llamó, Ujú, cúmplelo. Te lo digo porque yo lo viví, pero otros antes que nosotros lo vivieron más fuerte, donde no había ujú, recursos, no había capacitación de ninguna naturaleza y salieron adelante. Pero las formas son las mismas, ujú, el fondo es el mismo, ujú. cambian las formas. Así es. Y la iglesia sigue de pie, creciendo, con retos tremendos ahora, pero para Ujú. esta generación, el Señor está levantando líderes para esta generación, Así es. en el Sí, mismo contexto, ¿eh? sí, yo siempre lo he dicho, sin las mujeres de antes, yo que soy mujer, ¿no? Si mi madre, si mi abuela llegaron aquí, yo tengo que llegar más, no por ser o creerme yo más, sino por ahora las oportunidades que hay, lo que alcanzaron nuestros antepasados, la primera generación de líderes llegaron hasta ahí, la segunda tiene que llegar más, la tercera más, abarcar más en el Evangelio, ¿verdad? Así es. Porque tenemos la escuela de ellos. Que usted acaba de mencionar, dejaron una escuela, todo un aprendizaje. Uno se pone a revisar lo que hicieron los líderes de la primera generación y dices, qué tremendo, porque no tenían quizá los medios que tenemos Así es. muchos líderes ahora, y ellos hicieron tremendas cosas para Dios, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas es una escuela que se va dejando. Y quien la aprovecha eso, quien se mete a ese mover, ¿verdad? Donde Dios te va abriendo espacio y donde Dios es el que te va diciendo, como fue en su caso, mira, ahí vas bien, Así es. ¿verdad? Estás logrando lo que te propones, pero acá está mucho mejor. Y, Así y es. cuando aprendemos a hombre o mujer, joven, señorita, nos metemos en ese mover de Dios. Y cuando alguien, yo siempre lo he dicho, si te invita a alguien a trabajar, cuando usted era obispo presidente, voy a contar este testimonio,
me invitaron a trabajar en unas comisiones, ¿no? De la Iglesia Apostólica y yo decía, ¿por qué yo qué hice, no? Yo me acuerdo. ¿Yo qué hice? Y me sorprendí, hasta la fecha me sorprendo, pero alguien igual me dijo, si el Señor puso tu nombre en mi mente para invitarte a trabajar es porque es de parte de Dios. Pues sí, ¿verdad? Así Entonces es. tienes que aprender, Señor, yo voy a decir que sí, le dije al Señor, como muchos yo creo le hemos dicho, ¿verdad? Y le voy a decir que sí, tú me vas a capacitar porque yo no sé, pero tú me vas a capacitar. Y hermano, ahorita que mencionaba que usted fue obispo presidente, qué tremendo cargo, porque me imagino que surgen muchos conflictos, muchas cosas. ¿Cómo sobrellevar todo eso anímicamente primero? Solo los que lo hemos vivido podemos decir que nada está escrito. Ujú, Tratar con pastores es una experiencia, ujú, pero tratar con obispos y miembros de la mesa directiva, primero como compañeros, ujú, aunque el presidente sigue siendo un compañero, ujú, el modelo apostólico es que el presidente es la máxima autoridad y así dice la Constitución. ujú, Es el representante de la iglesia frente a las autoridades seculares y en la iglesia misma. Sin embargo, ahí estás para tomar decisiones tremendas a veces ujú. y poder eh, apoyarte con los otros compañeros de la directiva y que juntos se haga un equipo. Aquí es el problema. Yo llego como exobispo a la mesa directiva, pero en la directiva yo no soy el exobispo. Ahí soy un miembro de la mesa directiva que tiene un voto en las Ujú. decisiones. El presidente tiene un voto. Cuando tomamos acuerdos, yo lo aprendí como tesorero general primero con el hermano Nicolás Herrera, que aunque el presidente propusiera algo, hubo ocasiones que no se le aprobaron. Y bueno, tuvo el hermano Murillo, yo era obispo. Igual nos dábamos cuenta en las reuniones que había cosas que aunque la mesa directiva las propusiera, no se le aprobaban. Ujú. Entonces, ¿cómo acompañar las diferencias de pensamientos y de actitudes a veces en el propósito de que mantengas la unidad Y la paz. y la paz? Sí. Entonces, cuando yo fui electo presidente, igual que cuando fui obispo, yo no me la creía, no me tocaba. Ujú. Y de hecho, algunos de los que lo comentaban decían, es que no le tocaba al hermano. Bueno, pues le tocó. Por cierto, que duraron muchas horas para decidirse que yo fuera candidato. Porque sí, acababa de entrar a la directiva, tenía 4 años. Nunca se había dado que alguien que entrara a la directiva con 4 años pasara a Ya. ser presidente o Ujú. fuera candidato. Pero bueno, Dios lo permitió y esa noche que ya había sido electo y todo, no pude dormir. Ya me Esa fue la imagino. primera noche de insomnio, no me pude dormir y Sara ahí conmigo pensando, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ya dije Porque que sí. ahora sí que efectivamente yo no estaba preparado, emocionalmente no estaba preparado, Ajá. pero espiritualmente el Señor sí conmigo. Ujú. Porque inmediatamente fueron unas horas de madrugada de crisis, qué vamos a hacer, cómo vamos a organizar, cuál es el lema de la nueva administración y piensas tantas cosas. Eso me pasó a mí. Entonces, pero en el camino, todas esas preocupaciones, temores naturales de nuestra humanidad ¿Saben se qué? fueron acomodando. Y, y siempre pidiéndole a Dios que nos enseñara qué hacer, porque el presidente interviene en los distritos cuando hay un conflicto con el obispo. Ujú. Hay pastores que Lolo le hablan al presidente, que el obispo lo quiere cambiar. Entonces, tienes que oír al obispo, tienes que oír al pastor, porque apelan. Claro. Y tú tienes que formar una comisión para ver si la solicitud del pastor inconforme es válida o no. Ujú. Y al final, nombras una comisión que lo que decide la comisión es lo que se va a hacer. Y desafortunadamente hay gente que dice que el presidente tuvo la culpa. Pero Aunque hubo una comisión. el presidente no es absoluto. Sí. Quizás en un tiempo a lo mejor podía haber sido así, ¿verdad? Porque la historia nos dice algunas cosas, pero el obispo presidente, ¿de quién se agarra? Yo les digo, el pastor del obispo, el obispo del presidente y el presidente, ¿a quién le tiende la mano? Ujú. Solo depende de Dios. Y ese es el reto del presidente, Ujú. que a veces te sientes solo,
Ujú. porque no nos ponemos de acuerdo. Y tienes que dar tu voto de calidad. Muy bien, compañeros, ya comentamos y vamos a tomar decisiones. Pero piénsenlo, y acá uno deseando que se vayan las cosas de otra manera. Pero tienes que aceptar cuando no están de acuerdo contigo. Sí. Cuando lo que tú propusiste no te lo aceptaron. Y es la humanidad la que tiene uno que, El me conflicto, imagino, ¿no? sí, porque lo primero que vives es ese mal consejo por acá. Tú eres el presidente. Ujú. Y el presidente de la iglesia es el que tiene más responsabilidad, el más comprometido, el que en un momento dado tiene que tomar una decisión. No voy a decir las razones porque fui interino en un distrito, pero no fue agradable ser interino, Ujú. precisamente por decisiones que tuvimos que tomar. Otro fallecimiento, ese sí lo puedo decir, un compañero obispo falleció y teníamos que meternos ahí también. Ujú. Entonces, yo creo que el equipo que te acompaña, que entienda que somos compañeros, y ahí está el reto del presidente, lograr que los otros miembros de la directiva se sientan parte del equipo. Ujú. El secretario, el administrador, ahora administrador, y los demás secretarios generales, cada quien tiene una función en el organigrama de la iglesia, pero al fin todas las carteras tienen que confluir a un propósito: apoyar a la iglesia y mantener la unidad. Ujú. Y ese fue el gran reto que vivimos. Y mi lema como presidente que yo propuse y me aceptaron fue: llamados a servir, llamados a proclamar. Ujú. Si no aprendemos a servir, no vamos a poder hacer lo otro. Entonces, yo tuve que vivir como siervo, luchar contra mí mismo, contra esas voces que el enemigo te manda, de haciéndote creer que no, yo aquí soy siervo. Ujú. Y bajo esa consideración de siervo, pude salir adelante porque a veces tienes que doblegar para lograr. Sí. Acompañar, decir, animar, apoyar, y a veces te sientes atado porque no puedes hacer más. Ujú. Porque el presidente tampoco tiene una chequera, no está esperando para que le dé, hermano, necesito 300,000, 500,000, 1,000,000. Hermano, no tenemos tanto. Hay mucha gente que demanda. Y eso el presidente dice: bueno, ¿qué hago? ¿Nos vamos a la regla? ¿Cuánto es lo máximo que te podemos prestar? Me duele. Te voy a hacer un donativo, pero no te puedo solucionar todo. Entonces hay una serie de situaciones, muy bonitas experiencias, la convivencia con los hermanos, te tratan muy bien. Bueno, vives otras formas. Ujú. Yo pienso que es más una satisfacción, un privilegio. Sí. Pero los que han sido presidentes y los que van a ser presidentes y quienes ahora presidente vive momentos muy duros donde hay que tomar decisiones, pero creo yo que si pensamos en la obra, Dios se encarga. Ujú. Dios toca corazones y acomoda situaciones que se dan porque en la relación humana así se maneja. Sí. Y la iglesia no es la excepción. Y tiene que avanzar. Además, Tiene que haber acuerdo para avanzar. y no me pertenece, yo Sí. me voy y viene Ujú. otro. Y la estafeta se la voy a entregar y él tiene que ir más adelante. Así es. Y en todo esto que ha estado platicando usted, hermano, de esta escuela, vemos una total dependencia del Señor en su Absoluto. vida, en su familia, y es un testimonio para nosotros, ¿verdad? Y el estar platicando con usted, ahorita se me vinieron momentos que pude ver su liderazgo, pude apreciar su liderazgo y valorarlo también porque decíamos, es de Tijuana, ¿no? Es de Tijuana y las oportunidades también que nos dio, agradezco también personalmente eso. Y para finalizar esta entrevista, hermano, ¿qué consejo podría dar? No voy a decir al obispo presidente, porque nada más es uno, pero a los hermanos que a lo mejor a pastores que ya tienen una carrera avanzada y que pudieran tener ese resentimiento, se me ocurre ahorita, ¿verdad? Ese resentimiento de decir, por qué yo no he llegado? No sé. Sí, yo pienso que hay que aceptar la voluntad de Dios, porque hay cosas que yo no he podido lograr. Ujú. Y en ese caso, por poder ser obispo de distrito, que es el primer escalafón de la supervisión, a ser miembro de la directiva o ser obispo presidente, Dios lo determina. En el camino yo vi a hombres que yo quería que fueran presidentes,
que yo Ujú. creí que podían ser presidentes, Mm. que yo les vi una capacidad espiritual y una preparación teológica y muchas cosas, muchos elementos que para mí eran Ujú. viables. Pero a la hora de las decisiones de la asamblea de pastores es donde vienen muchas sorpresas. Ujú. Yo les he dicho, nadie puede convencer el corazón de 1,500 o 1,600 pastores ahora que asisten a la convención general para que alguien pueda ser precandidato y a la hora de ser candidato mover situaciones humanas, ¿verdad? Que se dan porque Ujú. pues, es la naturaleza, Sí. pero Dios es el que decide. Si Dios decidió, adelante. Si Dios no quiso o no permitió, hay otras situaciones que Dios las ha permitido, ¿verdad? Porque yo creo que cuando empezamos no era llegar a ser, sencillamente es servir. Servir. Sírvele a Dios, entrégale todo lo que tú puedes entregarle y Él en el camino te va a conceder lo que Él considere que te conviene, Ujú. la verdad. Ujú. Entonces, si hay gente resentida, si hay gente quizás contra sí mismos, eh, a- eh, en crisis porque no lograron y sienten que ya se fue la oportunidad. Creo que no es así como se mira. Ujú. Tener el liderazgo general de la iglesia o el distrital no es como lo miran los que no han llegado. Ujú. A veces, ahí dices tú, ay Señor. Y cada vez que había elección, si es posible que pase de mí esta copa. Cuando no conoces y ya que conoces, digo, Señor, pues solo tú. Ujú. Así que el que no ha llegado, pues que siga sirviendo. Y yo creo que donde haya llegado, donde le permite el Señor llegar, es una bendición. Como dijo usted, más que ser hay que hacer, ¿verdad? El mensaje que le dijo al joven rico, ok, ya hiciste todo eso, ahora ve y haz, ¿verdad? Ve y haz. Y a veces nos enfocamos en querer ser, tener un título, llegar a un sueño que yo pude tener, no sé, pero el Señor nos sigue diciendo, ve y haz, ¿verdad? Y ahí está cumplido también el Evangelio. Y añado ese texto que el hermano Nico usaba mucho. Como Jesús haga y enseñe. Que enseñe. Jesús hizo y luego enseñó. Así es. Nosotros tenemos que servir para entonces hacer la otra parte. Y es lo curioso de la iglesia. El Señor decide y es perfecto, Amén. ¿verdad? Amén. Pues Dios le pague, hermano Félix, por hacerse este tiempo en su agenda y poder estar con nosotros. Le agradezco que comparta y nos deje conocerle un poco más. No sé si tenga algo más que agregar. Pues agradecerte como directora de este ministerio y a todos los que colaboran contigo, porque están también haciendo un sacrificio. Antes que nosotros llegáramos ya tenían horas trabajando. Y cada vez que tienes un invitado, Ah, pues los hermanos están ahí, ¿verdad? Con el sí, corazón. Y felicitarte de manera particular porque como dije fuera de la entrevista, te conocemos desde niña, gracias. conocemos Eh, tu quedó de servicio. que iba a decir que yo fui una niña muy seriecita. Sí, y en el diálogo que tenía con Liliana, mi, mi certeza de cómo era ella, una muchachita muy seria, una niña Sí, muy tranquila, muy así soy. cañada, llegaba con su ¿Ya ven? mamá, sus hermanos y tranquila. Tu hija se parece mucho a ti Sí, físicamente y en su comportamiento. Tiene muchos años que no la ha tratado, pero sí es una muchachita. Y aquí está, mira. El haber guardado el momento, el haber sido lo que fuiste de niña, de adolescente, de joven y ahora como mamá y líder de la iglesia, mm, ha estado que tú quieres servir. sí, Tú nunca así es. pensaste y todavía no sabes todo lo que Dios tiene para ti, Amén. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos va graduando, así que felicidades Gracias, a tu hermano. familia también y tenemos una herencia sacerdotal Amén. y hay que Amén. tomarla y compartirla con nuestros hijos y nuestros nietos y hasta que Dios venga por la iglesia podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Gracias por invitarnos, por invitar a mi esposa, porque somos un equipo. Amén. Dios les Amén. bendiga y los use mucho. Gracias. Quiero aclarar a todos los que nos escuchan que el hermano Rafael Rodríguez es el director del proyecto. Yo soy parte de su equipo. Estamos trabajando varios hermanos, pero
Rafa es el director. Lo quiero decir porque si no me corre. Bueno, Rafa, felicidades. Sí. Yo no sabía el currículum, ¿verdad? De cada quien, pero se le reconoce. Gracias. ¿Verdad? A todos los que están contigo ahí y ella que es la conductora aquí en las entrevistas, pero están poniendo el nombre de Dios muy en alto porque las nuevas generaciones tienen que conocer todo lo que sucedió antes. Por ahí dijo un sociólogo, dijo que el que ignora su historia se desaparece. Así es. Así que la Iglesia Apostólica tiene una historia y ustedes son parte de la historia en este tiempo. Amén. Y es muy importante que todo esto se difunda y vean los muchachos que sí se puede. Amén. En el nombre del Señor. Felicidades a todos. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios le pague, hermano Félix. Y ese es el objetivo principal de este programa, ¿verdad? De dar a conocer lo que es la iglesia, los líderes, los pastores, que sepan que no somos inventados de un día para otro, que tenemos historia. Dios le pague, hermano, por este momento. Gloria Dios a les pague por una vez más estar acompañándonos y los invitamos a seguir conociéndonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos. ¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.